Gracias, capitán. Bueno, buenos días para todos. Como el capitán lo dijo, mi nombre es Ana Carolina Castañeda y yo soy la jefe regional de la ciudad de Tunja. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre lo que son los medios de prueba y la prueba anticipada en materia civil. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Y la siguiente, por favor. Entonces, bueno, para iniciar, entonces vamos a dar como un significado y vamos a dar de dónde, vamos a hablar sobre lo de la prueba, decir de dónde proviene y qué es más o menos esta prueba. Entonces, cuando hablamos de prueba decimos que es un mecanismo que nosotros utilizamos con el fin de demostrar lo que es un hecho o de pronto llegar a controvertirlo. Esta palabra prueba viene del latín, que nos dice que significa probó, probaré o probatum. ¿Y qué significa esto? Esto significa probar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces nuestra norma civil que nos rige, que es el Código General del Proceso, nos ha dado unos mecanismos idóneos para nosotros lograr a demostrar a través de estos elementos o estos mecanismos, entrar a demostrar algunos hechos relevantes o que nosotros queremos demostrar. Y estos medios probatorios son las pruebas documentales, tenemos pruebas testimoniales, declaración de partes, interrogatorios, dictámenes. Entonces vamos como a explicar un poquito de cada uno de ellos como para saber de qué trata estos medios probatorios. Entonces cuando nosotros hablamos de las pruebas documentales, hacemos referencia a qué? Hacemos referencia a papeles, a escritos, a títulos. Entonces voy a dar como un ejemplo pequeño para que de pronto todo lo podamos comprender. Digamos, damos el ejemplo en que vamos a presentar una demanda ejecutiva, en donde, ¿cuál sería acá nuestra prueba documental? Sería la letra de cambio. Entonces, a eso es que referimos cuando hablamos de una prueba documental, a ese papel, a ese documento. Cuando ya hablamos de lo que son las pruebas testimoniales, hacemos referencia a lo que son las personas, aquellas personas que de pronto les consta un hecho, que saben o han visto o han percibido algún hecho y utilizamos a esta persona como una prueba testimonial para que a través de su testimonio él nos pueda corroborar un hecho o de pronto llegar a controvertirlo. Ya cuando hablamos de lo que son una declaración de parte, entonces, así como su nombre lo dice, hace referencia a las partes. Es decir, si hablamos de un proceso civil, estaríamos hablando de el demandante o el demandado. Esta es la declaración que hace alguna de estas partes, bien sea el demandante o bien sea el demandado. Ya los interrogatorios, entonces nos referimos a esa serie de preguntas que nosotros realizamos dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra audiencia, que podemos realizar bien sea a un testigo o a un perito, con el fin igualmente de tratar de controvertir un hecho o poderlo demostrar. Ya los dictámenes periciales, hacemos referencia a un conocimiento idóneo que tiene una persona que ha estudiado, un experto que maneja un tema y que nosotras las partes o el señor juez de pronto desconocemos o no sabemos muy bien sobre este tema. Entonces, este dictamen pericial que se utiliza es de una persona que sabe y que trata el tema. Las pruebas científicas, cuando hablamos de pruebas científicas, para dar como un ejemplo sencillo y que lo podamos comprender, podemos hablar de una prueba de ADN. Entonces, ¿qué son estas pruebas de ADN? Una prueba que ha arrojado un resultado de un hecho científico. Lo podemos utilizar bien sea para demostrar una afiliación, de pronto para demostrar un parentesco. Eso es todo lo que hace referencia. Las inspecciones oculares. Entonces, inspecciones oculares, ya hablamos, es aquella prueba que solicitamos para que el juez se dirija de manera personal a un lugar, al lugar donde ha sucedido un hecho, donde queremos demostrar que lo que nosotros aportamos o lo que nosotros narramos en nuestra demanda, el juez lo pueda percibir de manera personal, que él mismo pueda ir y darse cuenta de lo que sucede allí. Entonces, damos un ejemplo.
digamos, en los procesos de pertenencia. En estos procesos generalmente se utiliza lo que es la inspección ocular. Allí, digamos que la persona inicia su proceso porque quiere demostrar que él es el poseedor de este lugar y quiere hacer valer este lugar para que se demuestre que es de él. Entonces, ¿qué hacemos? El juez se dirige al lugar, se dirige al inmueble, él va, revisa, visita, lo ojea y pues así mismo, o sea, de manera personal, él percibe si lo que nosotros le estamos escribiendo en la demanda, lo que estamos narrando dentro de la demanda es cierto o no es cierto. Y ya hablamos del último medio probatorio, que es el juramento. Entonces, cuando nos referimos al juramento, decimos que es una afirmación solemne en que una persona hace ante un juez para decir la verdad de una declaración que rinde o las manifestaciones que él haga. Gracias. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las condiciones especiales de los medios de prueba. Cuando hablamos de estas condiciones especiales de medios de prueba, estamos diciendo que los medios de prueba son los que resultan, los que resuelven una cuestión de lo que nosotros queremos probar. Y el Código General del Proceso, en su artículo 165, nos establece los instrumentos que nosotros podemos llegar a utilizar para demostrar o para comprobar estos medios especiales. Dentro de estos, pues, tenemos allí lo que es el juramento, el testimonio de terceros, un dictamen pericial, una inspección judicial, etc. Entonces, aquí igualmente tenemos lo que es la declaración de parte. Dentro de estas condiciones especiales de medios de prueba tenemos la declaración de parte. ¿A qué hace referencia? A la declaración que una de las partes dentro de un proceso da para corroborar los hechos, y si hablamos en materia civil nos estaríamos refiriendo a lo que es el demandante o el demandado, porque por ejemplo si nos referimos a un proceso penal pues ya estaríamos hablando de un imputado o del sindicado. Siguiente diapositiva, por favor. Otra condición o medio especial es la confesión. Entonces, para que se dé este medio especial de confesión, aquí debe cumplir con unos requisitos exigibles por la ley. Estos requisitos los encontramos en el artículo 191 del Código General del Proceso y tiene que darse estos requisitos para que se dé la confesión. Entonces, ¿qué tenemos de primero? Pues tenemos como requisito la capacidad, que cuando nos referimos a ella, la norma nos ha dicho quiénes somos incapaces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que no estamos dentro de lo reglamentado en la norma de los incapaces es porque somos capaces, ¿cierto? ¿Y qué ha hecho la norma? Que los incapaces son aquellas personas que padecen una discapacidad absoluta y los sordomudos que no se logran hacer entender por ningún otro medio. Entonces, las demás personas seríamos capaces para rendir una confesión. También los hechos que produzcan consecuencias y los que no exijan otro medio de prueba. La confesión siempre debe ser expresa, consciente y libre, es decir, que cualquier persona que vaya a hacer su confesión debe hacerlo de manera libre, de manera voluntaria, de manera que nadie lo esté coaccionando para hacer. Si se trata de una prueba trasladada, esta debe ser probada. Y la simple declaración de parte de valoración por el juez de acuerdo con las reglas generales de la apreciación y de las pruebas. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva, gracias. Vamos a hablar sobre lo que es la confesión del apoderado, que nos encuentra reglamentado en el artículo 193 del Código General del Proceso, y es aquí un hecho donde nosotros los abogados debemos tener mucho cuidado cuando se nos otorga el poder.
porque nosotros, cuando nuestro cliente nos otorga poder, nos faculta para que nosotros podamos realizar un tipo de confesiones, bien sea cuando presentamos la demanda o cuando de pronto, o cuando actuamos de la otra parte y contestamos la demanda. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de ese poder que nos otorgan, los hechos que nosotros narramos aquí en un proceso, estamos haciendo una confesión. O cuando estamos contestando una demanda, igualmente estamos haciendo una confesión. Entonces yo acá les voy a como a colocar una situación de un caso que me sucedió en particular, en donde se dio un hecho de confesión y que quiero pues a nosotros como abogados compartirlo para que con el fin de que de pronto no nos llegue a suceder. Resulta que, bueno, el apoderado de la contraparte inició un proceso de divorcio. Él redactó su demanda, redactó los hechos y dentro de los hechos afirmó que, eh, que su poderdante, que la persona que él representaba, tenía otra familia, tenía otra mujer, tenía otros hijos menores de edad, y para terminar como de completar o embarrarla, él aportó los registros civiles de nacimiento de estos menores. Entonces, ¿qué sucedió? Que él no cayó en cuenta que cuando estaba confesando este hecho, estaba declarando de que esta persona que está representando, pues estaba en una causal de infidelidad, de relaciones extramatrimoniales. Y para nosotros los abogados y para las personas que no son abogadas es importante resaltar que en un proceso de divorcio, cuando sucede esta causal de infidelidad, tiene unas consecuencias jurídicas graves. Entonces, ¿qué sucede? ¿Él con qué fin lo hizo? ¿Con qué fin narró que tenía otra familia o algo? Porque sabía que dentro del proceso de divorcio se le iba a fijar una cuota alimentaria para sus hijos del matrimonio y él lo que buscaba y por el asesoramiento del abogado, no le dijo a su cliente que podría estar cometiéndose un error que a futuro pues le iba a costar bastante. Obviamente nosotros como contraparte dentro de la contestación de la demanda, estamos excepcionando con la causal de infidelidad y pues realmente el problema que se le armó pues al abogado de la contraparte con la persona que lo tenía contratado pues fue gravísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de confesiones, ya que el poder que nos otorgan nuestros clientes nos da la facultad de hacerlo. Por favor, la siguiente diapositiva. El interrogatorio de parte. Entonces, bueno, cuando hablamos acá de interrogatorio de parte, decimos que se puede realizar bien sea por iniciativa del juez o podrá llegarse a realizar por iniciativa de una de las partes, ¿sí? Lo solicita alguna de las partes. ¿Quién lo puede solicitar? Esto lo puede solicitar la persona que crea que va a ser demandado o que quiere demandar a futuro. Entonces, busca reconstruir una prueba, tener una prueba para demandar. Por favor, la siguiente diapositiva. El interrogatorio de parte se encuentra normado en el artículo 198 del Código General del Proceso y nos da unas causales para las cuales nosotros, digamos, en qué momentos o quiénes pueden solicitar este interrogatorio de parte. Nos dice que el interrogatorio de parte lo podemos solicitar cualquiera de las partes, es decir, la parte demandante o la parte demandada. También lo podrá solicitarse de oficio hasta antes de dictar sentencia. ¿Qué se refiere a eso de oficio? Cuando hablamos de oficio es la orden que da un juez, es decir, que quien ordenaría aquí este interrogatorio ya sería el juez y lo podrá hacer, pero hasta antes que se dicte sentencia. Y ya la tercera forma de
que se presente un interrogatorio es porque el Código General del Proceso nos ha estipulado en unos procesos, nos ha indicado que en ciertos procesos obligatoriamente se debe realizar el interrogatorio de parte. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a mirar cómo se hace la citación a este interrogatorio a una persona. ¿Cómo vamos a realizar la citación para que se presente a interrogatorio? Entonces, bueno, para iniciar, entonces decimos que está normado en el artículo 200 del Código General del Proceso y vamos a ver que acá se puede dar esta citación dependiendo la forma en que se haya introducido al proceso. Entonces, si hablamos de que fue a solicitud de alguna de las partes, demandante o demandado, entonces lo haremos, notificaremos a esta persona a que se presente interrogatorio de manera personal. Pero si de pronto fue de oficio, como lo expliqué, que fue el juez el que decidió que se debe hacer el interrogatorio a esta persona, entonces dentro del proceso lo podrá notificar bien sea por estrado o por estado. ¿Qué es esto? ¿Qué es notificar por estrados? La notificación por estrados es el medio que utiliza el juez en su audiencia para dar, para ordenar, digamos lo mejor, para ordenar una providencia que él requiere, que él solicita. Y ya por estados es como, ya no es de manera oral esta notificación de esta providencia, sino que lo va a hacer es por escrito, a través de su proceso. ¿Y qué sucedería si de pronto esta persona que citamos no comparece? Entonces, el código nos ha dicho qué sucede si somos nosotros las partes lo que solicitamos que se interrogue a tal persona y no quiso ir. El juez podrá prescindir de este testimonio, es decir, que nosotros perderíamos como ese momento procesal para de pronto alguien que realmente nos sirve que se logre interrogar. Pero si ya de pronto ha sido de oficio y el juez considera, o no haya sido de oficio, pero de todas formas el juez considera que esta persona es indispensable recibir su interrogatorio para que pueda esclarecer algunos hechos, entonces si el testigo se encuentra en el municipio donde está la demanda, donde está nuestro proceso, él podrá ordenar a la policía para que conduzca al testigo a la audiencia y pues cumpla con esta carga procesal. Y si ya de pronto, bueno, lo hicimos la citación perfectamente y esta persona tenía que presentarse y no lo hizo, se da un término de 3 días. A partir del momento en que él se tenía que presentar, se le da un término de 3 días para que él justifique la razón o la causa por la cual no pudo presentarse, que debe ser por un hecho fortuito o una causa mayor. Y si no logra excusarse definitivamente, entonces a esta persona se le impondrá una multa de 2 a 5 salarios mínimos. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno. La siguiente, esta, por favor. Tipos de cargas procesales que puedan llevar a confesión presunta o indicio grave. Entonces, ¿cuándo se da una confesión presunta? Decimos que es cuando nosotros en nuestro interrogatorio realizamos preguntas asertivas y los hechos admiten confesión, pero se da un indicio grave cuando ya las preguntas que nosotros hacemos en nuestro interrogatorio no se realizan de forma asertiva y estos hechos pues no admitirán confesión. ¿Qué son esas preguntas asertivas? Las preguntas asertivas son las que obtenemos como respuesta, bien sea una afirmación o una negación, y esta afirmación y esta negación deben tener una explicación. Entonces voy a dar un ejemplo. Se le pregunta, digamos, dentro del interrogatorio, señor Pepito Pérez, informe este despacho el día 25 de octubre de 2020, usted si usted se encontraba en la finca, digamos, El Rodeo. Esta persona tendrá que contestar, si lo contesta de forma afirmativa o negativa, digamos que lo contestó de forma negativa. No, yo no era la persona que me encontraba ese día
porque ese día me encontraba en tal lugar. Entonces ahí está dando una negación y está explicando por qué no estaba en ese lugar. A eso hacemos referencia a lo que son las preguntas asertivas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre la declaración de terceros. Entonces, la declaración de terceros se encuentra normado en nuestro artículo 208 del Código General de Proceso y nos dice que por regla general todas las personas estamos obligados a rendir declaración, excepto, como toda norma tiene sus excepciones, excepto en los casos determinados por la ley. Entonces, ¿cuáles son esos casos determinados por la ley? Siguiente diapositiva. Encontramos como excepciones los ministros de cualquier culto admitido en la República y los profesionales, como somos nosotros los abogados, los médicos, los enfermeros, laboralistas y contadores, que no tenemos, nos encontramos exceptuados para declarar. ¿Por qué? Porque nosotros nos ampara el derecho legal del secreto profesional, ¿sí? Lo cual nos faculta para que podamos guardar el secreto. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, para que se dé esta declaración de terceros, para que nos la autoricen, debe cumplirse en nuestra solicitud, debe cumplirse unos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Entonces, primero, cuando hacemos la solicitud debe llevar el nombre de la persona que va a declarar, que tiene que ser su nombre y su apellido. Debe estar identificada esta persona, debe tener su número de cédula, de identificado con cédula tal, y tenemos que dar a conocer el domicilio o la residencia donde esta persona va a ser citada. Igualmente, también se debe enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, es decir, para qué necesitamos que esta persona declare, qué nos va a servir dentro de nuestro proceso. Cuando nosotros hacemos esta solicitud, estas solicitudes de declaración, nosotros podemos solicitar que se lleven a cabo bastantes declaraciones. Especialmente a veces nos sucede a nosotros los abogados que nuestro cliente pues son caprichosos y él quiere que se interrogue al vecino, se interrogue al primo, al tío. Entonces, bueno, nosotros pues los aportamos dentro de la solicitud a todos ellos, pero el juez tiene acá la facultad de escuchar a los que él considere necesarios, ¿sí? No quiere decir que porque citamos a declaración a 20 personas, el juez tenga que escuchar a estas 20 personas. No, si él considera que con haber escuchado a 2, 3, 4 personas es suficiente, no necesitará de escuchar más. Siguiente pregunta, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar de otro medio que es la prueba pericial. Esta prueba pericial se encuentra normada en el artículo 226 del Código General del Proceso y nos dice que es como un medio, un elemento que utilizamos para presentar un dictamen, y cuando hablamos de un dictamen es de una persona que ha construido este dictamen bajo conocimientos idóneos, una persona que sabe de un tema, un profesional que tiene la capacidad de explicarnos a las partes y al juez un tema que nosotros pues realmente no manejamos, ¿sí? Que de pronto porque requiere conocimientos científicos, de técnicos o artísticos, y pues nosotros realmente no manejamos este tema. Entonces utilizamos esta prueba pericial con el fin de que se nos explique un tema que nosotros no manejamos, sino que lo utiliza una persona idónea que conoce de este tema. El perito bajo juramento debe indicar que su opinión es independiente y propia de comisión provisional, y los dictámenes periciales deben ser claros, precisos, exhaustivos y detallados. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente.
La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre los requisitos del peritaje. Para nosotros presentar esta prueba, para que sea válida dentro de un proceso, debe cumplir con unos requisitos que la norma nos indica. Y es que cuando este perito llega y trae su peritaje, primer requisito es que se debe identificar el perito, debe decir cuál es su profesión, su documento, y si esta persona pues tiene tarjeta profesional, también la deberá indicar dentro del peritaje. Debe indicar su dirección, su teléfono, por si nosotros necesitamos comunicarnos con él para que nos resuelva alguna duda, porque de pronto, por más que trate de ser claro un peritaje, a veces utilizan terminología que pues no es de fácil conocimiento o de conocimiento de todas las personas. Cuando se realizan estos peritajes, ellos pueden utilizar lo que son temas relacionados sobre lo que se pretende probar, pero estos temas que ellos consiguen, que ellos utilizan, no pueden ser muy antiguos. Máximo da la ley de que debe ser unas normas o unos conceptos, mejor, de prácticamente los últimos 10 años a el momento en que se está solicitando este peritaje. Bueno, y en sí la norma pues nos da otros requisitos especiales que se encuentran taxativos ahí, y pues esto es como lo principal, digamos, lo especial como para explicarla. Siguiente diapositiva. Pruebas extraprocesales o anticipadas. Entonces, cuando hablamos de estos mecanismos o medios probatorios que utilizamos, nos podemos decir que estas pruebas extraprocesales o estas pruebas anticipadas son las que nosotros utilizamos antes de iniciar un proceso. ¿Sí? Necesitamos preconstruir una prueba con el fin de entrar a demandar a futuro. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. ¿Cuál es la finalidad de estas pruebas anticipadas? ¿Qué es lo que se busca? Entonces yo traje acá a colación un concepto que se ha dado en la sentencia C-830 del 2002, del magistrado ponente es el doctor Araujo Rentería, en donde él nos indica cuál es la finalidad de una prueba anticipada, y nos dice que esta finalidad es asegurar una prueba que se debe realizar en el momento, para que cuando vayamos a demandar a futuro, esta prueba de pronto no haya variado, haya cambiado y ya no nos vaya a servir para nuestro proceso futuro. Entonces, la finalidad definitivamente de la prueba es asegurarla. Siguiente diapositiva. Gracias. ¿Qué novedades nos ha traído las pruebas extraprocesales en nuestro Código General de Proceso? Entonces, la novedad que tenemos es que podemos solicitar medidas cautelares frente a estas pruebas extraprocesales, pero solo en el evento o en los casos en donde se da una violación a la propiedad intelectual o una competencia desleal. Aquí en estos eventos, cuando sucede estos hechos, podemos solicitar una medida cautelar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las pruebas testimoniales anticipadas nos dice que se utilizan con el fin de que de pronto una persona teme de llegar a ser demandado o quiere demandar a futuro. Entonces, serán estas personas las que podrán llegar a utilizar este tipo de prueba. ¿Cómo se hace la citación a este testigo? Entonces, cuando necesitamos citarlo, la norma nos ha dicho que lo podemos hacer por cualquier medio expedito o idóneo. ¿Qué es un medio expedito o idóneo? Los que nos ha dado, nos ha otorgado la ley, como puede ser la notificación personal
o en caso de desconocer su domicilio, podrá hacerse mediante el emplazamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Inspecciones judiciales y peritacionales extraprocesales. Entonces, este medio se encuentra regulado en el artículo 189 del Código General del Proceso y nos dice que nosotros podemos pedir una inspección judicial, bien sea sobre personas, sobre lugares, cosas o documentos que vayan a ser utilizados en el proceso. Y nos da como una facultad en donde nos dice que nosotros no estamos obligados a aceptar a la futura parte que vamos a entrar a demandar, pero no estamos obligados a citarlo, ¿sí? Pero sí debe realizarse en el evento en donde sucedan casos donde versen sobre libros y papeles de comercio o sobre casos en los cuales deberá ser previamente notificado la futura parte que se va a contraer. Entonces, cuando vamos a inspeccionar lo que es libros o papeles de comercio, en ese caso sí debemos notificar a la parte futura que vamos a entrar a demandar. En los demás casos no es necesario notificar a esta parte. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre otro medio que es la declaración sobre documentos. Entonces, esta declaración sobre documentos se encuentra regulada en el Código General del Proceso en su artículo 244 y nos dice que se puede decir que lo que se busca es la utilidad práctica del reconocimiento. Entonces, ¿en qué evento se da? En el primer evento se da cuando hablamos de documentos emanados de parte que no estén firmados, que no estén manuscritos o que tengan la voz o la imagen o ningún otro signo que pronto pueda imputarse su elaboración. Y en el segundo evento podemos hacer la declaración de estos documentos cuando se trata de documentos provenientes de terceros que no sean auténticos o reconocidos. Acá pues la característica más importante del resultado del trámite de este reconocimiento anticipado que nos ha dado el Código General del Proceso le concede como un documento, le concede como a este documento un peso legal de certeza probatorio. ¿Con qué fin? Para que en el futuro, si cuando se vaya a demandar, este documento no se pueda tachar de falso ni se pueda llegar a desconocer. Entonces, este es como el fin de este medio probatorio. Bueno, y finalmente vamos a hablar sobre lo que son las pruebas practicadas en común acuerdo. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, primero, las pruebas practicadas en común acuerdo las encontramos normadas en el artículo 190 del Código General del Proceso y como su nombre lo dice, estas pruebas que se van a practicar de común acuerdo es cuando las partes se ponen de común acuerdo para mirar qué pruebas se van a practicar. La verdad, pues este mecanismo muy pocas veces se utiliza, la verdad es casi no se utiliza este mecanismo, a pesar de que está autorizado o está reglamentado desde 1991 bajo el decreto 2651, pues ha sucedido unas connotaciones por las cuales las partes deciden no ponerse de acuerdo en la práctica de estas pruebas. ¿Por qué? Porque pues acá en Colombia el inconveniente de este tipo de acuerdos de práctica probatoria pues realmente radica en que no hay una garantía para que respete lo que son los derechos fundamentales que nos ofrece pues nuestro Estado colombiano. Y mientras no haya esa garantía y exista una alta tasa de impunidad que de pronto se dé un riesgo, las partes
llegase a suceder el evento en que las partes, de pronto una de las partes, imponga a la otra qué pruebas quiere que se practique, ¿sí? Y pues realmente acá como nuestra población colombiana se encuentra sometida a un caos de grupos armados, de conflicto, como son las bandas de narcotráfico, las bandas criminales, los paramilitares, la guerrilla, bueno, en sí, tantas bandas que lo que hace es que sea muy difícil que en la actualidad pues tengamos una garantía de libertad de prueba para que este tipo de mecanismos pues funcione de manera satisfactoria. Entonces, por esta razón, pues realmente este medio de prueba es poco usual. Aunque se puede realizar, aunque no quiere decir que nadie lo realice, pero pues generalmente es poco usual. Eh, y con esto terminaríamos lo que es la exposición de los medios de prueba y la prueba anticipada en materia civil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su capacitación, doctora Ana Carolina. Hay una pregunta. Doña Lidia Sánchez, Lidia, buenos días. Por favor, prendes el micrófono. Lidia Sánchez. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Queremos que personalmente Bien. le haga la pregunta a la doctora Ana Carolina, por favor, puedes intervenir. Buenos días, doctora Ana Carolina. Pues primero, pues excelente presentación. Tengo una inquietud respecto del tema de testimonios. Cuando decías que puedo relacionar bastantes testigos, pero llega un momento en que el juez decide si recepciona la totalidad de los testimonios o no. Quería saber si son las partes las que pueden sugerir la lista de testigos o las personas que van a rendir finalmente testimonio, o el juez lo selecciona pues de la lista que yo emita. Sí, señora, buenos días. Bueno, entonces para resolver su pregunta, nosotros las partes somos a quienes hacemos la solicitud al juez. Nosotros colocamos, digamos, de manera, hacemos como un orden de las personas que van a entrar o que van a hacer su declaración. Entonces, en ese mismo orden, el juez las va llamando, las va llamando para que ellos declaren. Cuando él ya ha escuchado, digamos, a una, a dos, tres personas y considera que con esas tres personas es suficiente realizar, eh, tomarse ¿cómo lo digo? Como ya se ha hecho una, un pronunciamiento o algo que ya realmente él considera que con eso esclarece sus hechos, pues no será necesario escuchar más declaraciones. Pero efectivamente se hace de la manera en que nosotros le entregamos al juez el orden para escuchar la declaración. Muchas gracias, Digamos, doctora. considero como Sí, parte que... sí, Lidia. Señora. No, pues quería confirmar algo. Si yo como parte considero que más se lo puedo solicitar al juez. Ustedes como parte lo hacen a través, digamos, a través del apoderado. Por eso se otorga un poder para que su apoderado lo represente y ustedes a su abogado le manifiestan qué personas necesitamos pues que se reciba esta declaración y él a través de la solicitud la hace ante el juez. Listo, doctora, mil gracias. No, señor, con gusto. Gracias, Lidia, muy gentil. Por favor, apagas el micrófono. Verificamos aquí en el chat. Bueno, decimos, Jenny Capo, doctora, por favor, bienvenida. Por favor, prendes el micrófono.
y haces tu aporte. Doctora Jenny Campos. Muy buenos días a todos. Buenos días, capitán. Muchas gracias. Gracias por estas capacitaciones. Excelente, doctora. Tengo una pregunta. En referente a los mensajes de WhatsApp, ¿sí? Por lo general los afiliados siempre llegan con su celular en caso de, por lo menos en los divorcios o en las cesaciones de efectos civiles, llegan con sus celulares como medios de prueba. ¿Cómo serían introducidos esos mensajes de WhatsApp dentro de un proceso? Sabiendo pues que el celular pues todavía esto por los medios tecnológicos, la ley se ha quedado corta frente al tema de introducir este tipo de pruebas. ¿Sí? ¿Cómo sería la introducción de ese, digamos, de ese mensaje dentro de un proceso en general? Porque no solamente es los divorcios, son en general. Bueno, doctora, pues en algunos casos ha sucedido estos hechos que la doctora manifiesta, y como he hecho yo, pues digamos, para hacer la introducción de esta prueba. La aplicación WhatsApp nos otorga la facilidad de nosotros imprimir estos mensajes de WhatsApp, perdón, y los aporto, o yo lo he hecho personalmente, lo he aportado como prueba documental, imprimiendo estas pruebas y aportándolas de esta manera. Y pues han sido recepcionadas y han sido válidas por el juzgado. Gracias, doctora, por su aporte. Bueno, muchas gracias, doctora. Queremos también solicitarle a todos los que han intervenido y a los que están en la capacitación que por favor evalúen nuestra capacitación. El Centro de Estudios está presto a escuchar opiniones de mejora para que podamos seguir avanzando en nuestras capacitaciones. Doctor Kevin Rodríguez, buenos días. Queremos escucharlo. Capi, buenos días. Muy buenos días para todos. Realmente muy contento con la capacitación del día de hoy. Una capacitadora muy interesante, con un lenguaje muy inclusivo. Realmente tiene la capacidad de que aprendamos todos, y pues realmente ese es el tipo de profesionales que tenemos en Derecho y Propiedad. Muy contento por los asistentes, por la asistencia. Pasamos claramente los 100 asistentes, 93 acá, un poco más en Facebook. Realmente muy contento por ese apoyo que hemos recibido por parte de todos ustedes, invitándolos claramente a la capacitación del próximo lunes a las 9 de la mañana por esta misma plataforma, o el mismo lunes a las 4 de la tarde por CASUR. Vamos a dar otra capacitación en temas de alivios financieros por el Facebook Live de CASUR. Entonces también invitándolos a esa capacitación para que participen en esa capacitación de alivios financieros, y claramente en la capacitación del día lunes a las 9 de la mañana. Invitarlos claramente a que repliquemos esta información para todos, que seamos más cada día. Esperamos que podamos alcanzar la meta muy pronto de superar claramente los 100 en esta plataforma, y agradecerles a todos ustedes para que pues también nuevamente sigan con nosotros el día lunes compartiendo esos conocimientos, y muchas gracias por esta capacitación tan buena. Bueno, doctor, muchas gracias por su intervención. Créame que para nosotros es muy satisfactorio ver que las personas están interesadas en seguir asistiendo a nuestras capacitaciones. Doctora Mónica, buenos días. Cuéntenos, ¿usted tiene alguna intervención? Sí, de pronto para complementar lo que indicó la doctora sobre los mensajes de WhatsApp, ahí hay un tema importante. Como señala la doctora, cuando una persona nos trae este material probatorio, si la persona no hace, siempre hay que plantearle la posibilidad de un dictamen pericial, que implicaría entregar el celular y que un perito, una persona especializada en el tema, le dé la certeza a un despacho con ese peritaje que realmente el contexto de ese WhatsApp, que proviene de determinados números de contacto. Entonces se requiere una prueba pericial. Si el cliente definitivamente indica que pues por costos o por alguna razón no puede acceder a ese dictamen pericial, pues se tendría que usar con el mecanismo que señala la doctora
la doctora Ana Castañeda, y es aportarlo impreso como una prueba prácticamente documental, pero que obviamente puede ser susceptible de mucha contradicción dentro del proceso porque no le da una certeza total al despacho de lo que se está narrando en ese documento porque es simplemente una impresión en un papel. Entonces, es importante siempre proponerle al cliente en estos casos la posibilidad de recurrir a empresas especializadas en el tema, hacer el peritaje, y el cliente es el que tomará la decisión si accede a esa modalidad o definitivamente toca tomar la opción más fácil, digámoslo así, pero que admite más controversia, y es presentar los impresos. Bueno, eso era lo que quería pues adicionar. Gracias, capitán, muy amable. Doctora, muchas gracias a usted por su intervención, por su aporte muy importante. Capitán, buenos días. Elizabeth, muy buenos días, cuénteme. Complementando lo que decía la doctora Mónica sobre el tema de los mensajes de WhatsApp, en un proceso de medida de protección ante comisaría de familia, nosotros aportamos las impresiones y la comisaria solo aceptó como prueba las impresiones de las comunicaciones entre las partes. Mi cliente llevaba otra comunicación de él con una tercera persona y no la aceptaron, que porque se violaba el derecho a la intimidad de esa tercera persona, que no tenían la oportunidad de saber que sus conversaciones estaban siendo compartidas en un proceso. Entonces también es complicado aportar eso como prueba, precisamente por eso, por la violación al derecho a la intimidad. Ahí solamente nos las aceptaron cuando eran entre las partes, que más adelante puedan conocer el contenido de esas conversaciones. Bueno, muchas gracias, doctora Elizabeth. Muy oportuna también su intervención. Vamos aprendiendo muchas cosas sobre el manejo de la parte probatoria, especialmente con las pruebas que todavía no están oficializadas como es los mensajes de WhatsApp. Julián Andrés, cuénteme, buenos días. Buenos días, yo tengo una pregunta para la doctora. Si yo quiero agregar al despacho una prueba como es una grabación de una conversación telefónica y esta grabación no se le ha informado a la parte de que está siendo grabado, no se le informó antes de establecer la comunicación que iba a ser grabado, ¿esta prueba puede ser tomada como legal o no en un proceso civil? Bueno, Esa es la pregunta. este tipo de, digamos, de pruebas que se introducen de esta manera, pues tienen una connotación especial como para precisamente entrar a mirar si la contraparte de pronto no la puede alegar en razón a que nos podría decir que pues no está autorizada esta persona para ser grabada, ¿sí? Entonces, es válida cuando la persona da la autorización de haber sido grabada, que pues es muy complicado que esto suceda porque pues muy rara la persona va a autorizar para que esto suceda. De lo contrario, pues la verdad considero yo que no sería válida dentro de un proceso. No sé si de pronto alguno de los abogados de acá nos podría colaborar como Es que, contestando doctora, esta pregunta. Doctora, yo tuve ese caso. Buenos días. Doctor Julián, permítame, le comento. Depende, o sea, cuando las conversaciones son propias, es decir, que uno participó en la conversación que está grabando, se entiende pues que uno podría tener en cuenta ese medio probatorio porque uno participó en la conversación, de pronto es similar a lo que explicó con el WhatsApp la doctora Elizabeth Quiseno. Entonces, si es propia la conversación y yo la grabé, se entiende que hay pues primero yo participé y segundo la otra persona pues conversó libremente conmigo, entonces podría tenerse en cuenta como un medio probatorio. Pero si son conversaciones ajenas, sí puede ser hasta una prueba ilícita, que no solo puede ser no tenida en cuenta en materia civil, sino puede generar incluso algunas situaciones de índole penal por utilizar conversaciones de terceros y pues usted sabe que no es legal
grabar conversaciones de terceras personas. Entonces depende si es propia o si es ajena a la conversación para tenerse como prueba o no. Gracias, doctora. Por ahí había otra persona que quería intervenir, por favor. ¿Me recuerda? Joana. Sí, Joana, cuénteme. Bueno, hace poquito, diría yo que el año pasado, yo tuve un proceso de divorcio contencioso que se fue al tribunal, porque la contraparte alegó que el juzgado no había tenido en cuenta unos audios aportados dentro del proceso, y el tribunal de Bogotá fue muy claro en decir que esta clase de audios en materia civil y de familia no se pueden aportar porque afecta el derecho fundamental a la intimidad. En materia administrativa, que es comisaría de familia, sí se vale aportar audio, sí se valen aportar WhatsApp, porque son sanciones administrativas y que las partes pueden controvertirlas, es decir, cuando se afectan terceros sí no se pueden incluir, pero en materia de familia, el Tribunal de Bogotá no acepta los audios. Los WhatsApp sí los acepta porque se vuelven pruebas en la audiencia de pruebas donde uno contrainterroga si efectivamente es o no es, o qué dice la contraparte. Pero en materia de familia, hasta que no se vuelva ese WhatsApp o esa impresión medio prueba directa en la audiencia, el juez no la va a tener en cuenta y no la va a valorar dentro de la sentencia. Y los audios no las va a tener en cuenta jamás. Esa es mi intervención. Bueno, muchas gracias, doctora Joana, muy oportuna también la aclaración. Mire que en las intervenciones vamos aprendiendo cosas nuevas y de eso se trata estas capacitaciones, que todo eso aportemos para que hablemos un mismo idioma. Segundo, los que no son abogados, los invitados especiales aprendan y sepan cómo se maneja un proceso en materia probatoria en el área civil y de familia. Para don Andrés Pachón, las capacitaciones que vienen por los correos electrónicos se les está enviando su invitación, o si no por intermedio de invitación del Facebook, que también va directo. Como no tengo más preguntas, aquí no tengo más revisando, quiero darle mis más sinceros agradecimientos a la doctora Ana Carolina Castañeda, quien es la jefe de la oficina de Tunja, y felicitarla por su capacitación, doctora, bien preparada, como lo dijo el doctor Kevin, muy clarita su intervención, y a todos los que estuvieron presentes en la capacitación, darles mis más sinceros agradecimientos por su asistencia. Esperamos que el próximo lunes participen también. El Centro de Estudios de Derecho Propiedad estará informando semanalmente cuáles capacitaciones se van a brindar para que ustedes estén pendientes de ingresar a ellas. Son 30 años que cumple la empresa de Derecho Propiedad jurídicamente, y ustedes ven que la experiencia en nuestros abogados y en nuestros servicios no son de pocos años. Aprovecho la oportunidad y para felicitar a la doctora Ángela Álvarez, la jefe del área de privados de la empresa de Derecho Propiedad, que el día de mañana cumple años. Doctora, desde aquí, desde la casa, le enviamos un abrazo y que lo cumpla muy feliz y que se lo celebren en su casa como Dios manda. Y a todos y cada uno de ustedes, simplemente me resta agradecerles, desearles un feliz fin de semana, cuídense mucho y quédense en casa. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.